Bueno, arrancamos. Buenas tardes en España, buenos días acá en Asunción, en Paraguay. Estamos por primera vez en Paraguay, en realidad. Nunca tuvimos la oportunidad de oírlos en vivo con nosotros, con dos grandes catedráticos en un tema que aparentemente aparece como artificial o de inteligencia artificial o tecnológico, pero en realidad son dos grandes procesalistas. Por un lado lo tenemos al profesor Jordi Nieva, presente de la Universidad de Barcelona. Profesor, bienvenido, muchas gracias. Y también al doctor Fernando Martín Diz, que nos acompaña desde Salamanca. Ambos muy preparados en este asunto, que nos han dado una hora de su tiempo, o sea que sin darle mucha vuelta, bienvenidos a ambos, gracias. Tenerlos virtualmente por Paraguay va a ser un gusto, entonces esperamos que en esta pequeña hora podamos arrancar un tema nuevo para todos, pero que de alguna manera se volvió más palpable en estas épocas y tiempos del COVID. Bueno, nuestra intención es preguntarlos a ambos en un diálogo ameno, sin mucho formato, sobre cómo este tema de la inteligencia artificial podrá considerarse o no en un porvenir dentro del sistema de justicia tal cual lo conocemos. Y tengo entendido que el profesor Jordi Nieva tiene obra escrita y el profesor Fernando Martín también sobre estos asuntos. Entonces la idea es darles un poquitito la palabra y empezar en la pregunta básica, ¿verdad? ¿Cómo le explicamos, por ejemplo, a nuestros hijos qué es la inteligencia artificial? Y a ver si podemos escucharlos un ratito, profesores, qué opinan sobre eso. No sé si empezamos contigo, doctor Jordi, y después lo escuchamos a Fernando. Perfectamente. Buenos días a todos. Buenas tardes aquí en España. Bueno, para mí es un honor estar por primera vez en Paraguay. Estuve muy cerca. Estuve en, creo que se llama Ciudad del Este, ¿no? Lo que está al lado de las cataratas de Iguazú. No llegué a entrar, pero vamos, estuve verdaderamente cerca y siempre me quedé con las ganas de visitarles algún día. Pero bueno, jamás pensé que iba a ser así en este formato, pero bueno, en todo caso agradezco la presencia ya. Miren, ¿cómo explicarle a un niño? Voy a ser muy breve en todas las intervenciones para que haya más debate. ¿Cómo explicarle a un niño lo que es una inteligencia artificial? Es que no hace falta, un niño ya lo sabe. Un niño trabaja con ella, ha nacido con ella. La conoce mejor, mucho mejor que nosotros y la ha integrado naturalmente a su día a día. Es decir, hay cosas que a él le parecen tan sencillas y tan normales, pues como a mí me parecía la televisión. Cuando yo nací ya existía y en cambio yo veía a mi abuelo cómo se aproximaba al aparato de televisión, ¿no? Y trataba ahí de andar con los botones y con la rueda aquella que había. Esto evidentemente pertenece a la prehistoria, pero yo lo he visto, ¿no? O sea, o con el teléfono mismo. Claro, para mí el teléfono era una cosa muy natural, ¿no? Y en cambio ellos recuerdo que se ponían a gritarle al teléfono, ¿no? Como si estuvieran prácticamente hablando a voces, ¿no? A una persona, ¿no? Bueno, pues con un niño pasa exactamente igual. Simplemente un niño asume que hay una tremenda base de datos muy grande, no tan grande como a mí me lo parece, porque a él le parecerá natural, nuevamente, ¿no? Que tiene la capacidad de relacionar esos datos con las cuestiones que nosotros le planteamos y a partir de ahí, pues sencillamente dar respuestas. Como habrá nacido con algo parecido a todos estos, a Siri, a Cassandra, a todos estos aparatos que hay, ¿no? Que a uno pues ahora le responden a preguntas, ¿no? Cuando uno dice el nombre, ¿no? Pues no le sonará nada extraño que en lugar de buscar en Google una palabra para ver, pues yo que sé, a lo mejor su origen etimológico, pues que lo diga oralmente y que a partir de ahí, pues incluso se pueda integrar en la conversación que tiene con otras personas. Y eso es algo pues que efectivamente va a ocurrir y ellos lo van a ver natural, ¿no? Creo que existe el riesgo, y con esto ya concluyo, de que lo integren con demasiada naturalidad, naturalmente. Es decir, yo creo que lo que nunca tienen que hacer es perder de vista que es una máquina, que no es un ser humano, es decir, que no es una voz absolutamente autorizada que conoce pues todas las circunstancias de nuestra vida, porque no es cierto. Y ojo que esa tendencia existe, porque actualmente en nuestras mismas conversaciones, pues cada vez que dudamos algo, nos acordamos, nos vamos a consultar al señor o señora Google.
Y lo que nos dice Google lo damos por cierto. Por tanto, ellos lo harán mucho más y ese es el que creo que es el principal riesgo. Muchas gracias. Manuel, no te oímos. Estás hablando, pero no te oímos. Estás silenciado. Esta pregunta va para Fernando. Cuando nosotros usamos hoy los que no somos niños, por ejemplo, buscadores de jurisprudencia, correctores en Word, ¿estamos utilizando de alguna manera inteligencia artificial? O sea, los abogados que hoy están en el ejercicio, los jueces que están en el ejercicio, ¿están siendo sustituidos de alguna manera por una nueva manera de pensar o cómo lo ves tú? Bueno, Manuel, sí que te pido me permitas un saludo, igual que el profesor Nieva, al auditorio desde la tarde en España y, como bien decíais, la mañana de Paraguay. Para mí también un placer compartir experiencia y, sobre todo, con quien ha abierto el paso a la inteligencia artificial en materia procesal en España, que es el profesor Nieva. En tu pregunta, Manuel, bueno, lo decía el profesor Nieva, es que tenemos a Google, que es la expresión más clara de inteligencia artificial a la que recurrimos día a día. El riesgo, yo iría a detectar un riesgo, y el riesgo es que la inteligencia artificial sustituya al hombre. La inteligencia artificial, en mi concepción actual, debe ser un elemento de asistencia, de auxilio, un muy buen elemento de asistencia y de auxilio. También en lo jurídico, indicabas puntos en la búsqueda de jurisprudencia. Hay ya programas diseñados y comercializados para detectar las tendencias de los jueces, algo que en Francia incluso han considerado delito, para detectar las tendencias en la resolución de casos, las posibilidades de éxito en una apelación o en cualquier otro medio de impugnación. Es decir, como labores de asistencia, de preparación, textos, posiciones jurídicas, lo veo interesante, con algunas peculiaridades y salvaguardas, sobre todo en materia de derecho de defensa, debido proceso, que seguramente a lo largo de la sesión saldrán adelante. Concederle a día de hoy facultades absolutamente autónomas, decisorias a una inteligencia artificial en materia jurídica me parece muy arriesgado. Ni estamos preparados, ni creo que se den las condiciones, y el marco legal además debería estar definido. Fíjate en lo siguiente, nosotros tenemos, por ejemplo, y aquí el profesor Nieva me va a corregir, la palabra algoritmo como una palabra clave. Entonces, cuando pensamos en inteligencia artificial, pensamos en programas, pensamos en ordenadores, pensamos en datos. ¿Quién carga esa información? O sea, ¿tendría eso un sesgo? ¿Tendría eso una limitación? ¿Qué opinas, profesor Nieva, sobre ese asunto? Por supuesto que tiene un sesgo, madre mía, naturalmente. Y aparte que el sesgo ni siquiera es de los políticos que votamos, como ocurre con las leyes actualmente, que a uno le puede gustar más o menos una ley, pero al final es lo que ha votado la gente, por mucho que uno no esté de acuerdo. Es que al informático que introduce la información no le ha votado nadie. No le ha votado nadie. Y va a ser difícil realizar un control democrático de la elección de estas personas, porque al final estas personas pertenecen a gabinetes dependientes de cualquier poder del Estado, pero que no se escogen con las garantías de independencia e imparcialidad que actualmente les otorgamos a nuestros jueces, y desde luego no se escogen con garantías democráticas, ni muchísimo menos, ¿no? Y que son sesgados. Naturalmente, si es que tenemos el ejemplo con Compass, ¿no? Que es probablemente la herramienta de inteligencia artificial más famosa del mundo en materia judicial en estos momentos, ¿no? Y al cabo de unos años de utilización de Compass, que es una herramienta para predecir el riesgo de reiteración delictiva, pues de repente un estudio se dio cuenta de que Compass era racista. y lo mejor fue la reacción de los que la construyeron. Claro, es que lo somos. O sea, es decir, nunca hemos negado tener una determinada mentalidad, ni que creamos que el mal, o sea, planteados en términos maniqueístas, el mal esté en un determinado sustrato de la población. Y es que justamente es ese el que queremos perseguir, porque son los que nos parecen los malos. Si ustedes quieren saber quiénes son, escojan cualquier película de Clint Eastwood de los años 70, vean los colectivos que en definitiva son perseguidos en esas películas y vean cuáles son los colectivos dominantes y sabrán quién está detrás de Compass. Pero solamente tienen que ver lo que está pasando ahora mismo en Estados Unidos después de la muerte de George Floyd. Se está viendo claramente que hay dos Estados Unidos.
hay dos Estados Unidos claramente. Hay unos Estados Unidos, pues fundamentalmente blancos y extraordinariamente conservadores, y hay unos Estados Unidos pues que no comparten esta visión y que probablemente son más interétnicos o multiétnicos o como quieran decirlo ustedes, ¿no? Bueno, pues ahora mismo ¿quién está mandando? Ahora mismo está mandando el primer grupo. Y ese es el que tiene el control de los resortes del poder. Nada menos que ha elegido a 2 magistrados de 9 de la Corte Suprema de los Estados Unidos. No estamos hablando de cualquier cosa. Bueno, pues si eso lo pueden hacer con 2 magistrados de la Corte Suprema de los Estados Unidos, imagínense que no podrán hacer con los informáticos que se ocupen de los algoritmos de la black box, ¿no? O sea, de la inteligencia artificial. Es decir, puede ser un desastre. Y ojo, y eso si a alguien le parece un desastre, las opciones conservadoras. Si a alguien le parece un desastre, las opciones progresistas, será lo contrario. Imagínese usted al político que más odie de la opción progresista y póngale a escoger a esos informáticos. Ya verá cuál es el resultado. Profesor, y te hago una consulta a ti, a Fernando en este caso. Tú hablabas, o sea, Jordi hablaba de un control democrático, por un lado, y tú también hablabas, por otro lado, de derechos fundamentales donde ves con mayor reticencia una eventual aplicación. ¿Cómo queda, por ejemplo, un derecho procesal en términos de evaluación de una prueba, presentación de un alegato, su evaluación, una sentencia? O, por ejemplo, un derecho intelectual sobre el cual COMPAS está construido o está protegido. O sea, ¿quién conoce cómo está escrito ese algoritmo? ¿Cómo sé cómo piensa, que es, digamos, la esencia, aún considerando en el juez? ¿Y cómo hago para saber cómo piensa un algoritmo? ¿Cómo lo ves eso? Bueno, ahí hay una cuestión y en cierto modo la anticipé. Yo creo que hay un gran riesgo de verdadera virtualidad del derecho de defensa en el uso de herramientas de inteligencia artificial en materia procesal desde el siguiente punto de vista, y en COMPAS ocurrió y fue uno de los alegatos en la apelación que se presentó, y es que no se conocían los algoritmos ni cómo funcionaba el programa por dentro. ¿Qué contestan? El programa en este caso es una propiedad intelectual e industrial patentada de una empresa privada que se llama Northpoint, y Northpoint dice que hay secreto de empresa y no revela los algoritmos. Y evidentemente el abogado dice que eso deja indefenso a su cliente. Es decir, su cliente no sabe por qué COMPAS ha dicho que tiene mucho, poco o ningún riesgo de reincidir. Para poder defenderle adecuadamente, derecho de defensa, es razonable que puedan conocer cómo se ha datado la máquina, qué base de datos y qué datos tiene, lo que anticipaba un poco el profesor Nieva, es decir, luego se dan cuenta que son racistas, probablemente hablamos, no lo sabemos a ciencia cierta. Claro, si han cargado solo previamente asuntos criminales en los que los reincidentes son personas de raza negra, si eres una persona de raza negra, ya tienes todas las posibilidades por mera probabilidad. Entonces, el derecho de defensa se puede ver muy afectado si no se facilita a las partes, cuando se vayan a utilizar herramientas de inteligencia artificial, el conocimiento de cómo se ha datado la herramienta, y ahí se abriría otra espita enorme que nos llevaría a un terreno amplísimo, que es efectivamente lo que anticipaba el profesor Nieva. ¿Quién introduce los datos? ¿De dónde vienen los datos? ¿De dónde vienen? ¿Son sentencias oficiales? ¿Son resoluciones? Y 2, cómo se ha establecido el algoritmo que luego trabaja con esos datos. Si eso no se da a conocer, evidentemente no podemos saber por qué dice que soy una persona con alta probabilidad de reincidir o de no reincidir, o en asuntos civiles, por qué la indemnización que fijan es esta cantidad y no otra. Es básico y es vital para salvaguardar. En este caso me ceñiría al derecho de defensa. Es que aparte, si me dejas hacer una apreciación a lo que estabas diciendo, que estoy totalmente de acuerdo, y te agradezco la cita, digamos, a mi obra, que me enorgullece, evidentemente, viniendo de alguien de tu autoridad. Estos días estamos teniendo un ejemplo muy claro sobre cómo se pueden manipular las estadísticas. Estamos viviendo una pandemia. Y estamos viviendo cómo una serie de virólogos y epidemiólogos de todo el mundo están diciendo cada día cosas distintas y perfectamente contradictorias, teniendo en cuenta los mismos datos, según cómo se han recogido, según el método que han tenido de filtrarlos, según cómo los atienden, cómo los presentan. Es impresionante, verdaderamente, lo que se puede llegar a manipular la realidad con todos esos datos. Pondré un ejemplo simplemente. Yo hoy mismo
que estoy preocupado, evidentemente, por este tema, ¿no? Pues estaba diciendo, bueno, ¿es tan mortífero el COVID-19 verdaderamente? ¿Es realmente tan sumamente mortífero como para justificar todas estas medidas que estamos viendo? Y claro, evidentemente, pues sí, te pones a compararlo con las estadísticas de muertes de cáncer, por ejemplo, de un año, y sí, es más mortífero, es prácticamente el doble de mortífero, por no decir casi el triple, ¿no? Es decir, estamos hablando, pues, de bastante gente. Pero, si los comparas con la mortalidad de la gripe de 1918, la mal llamada gripe española, resulta que esa gripe tenía una mortandad entre el 15 y el 20%. Es brutal. Es brutal y dices, bueno, si el mundo pudo sobrevivir esa pandemia pese a todo, o sea, ¿por qué? En definitiva, estamos presentando esta pandemia pues como si fuera probablemente la peste negra, ¿no? O sea, como si fuera pues el fin del mundo, ¿no? No discuto el enfoque, yo tampoco quiero que muera gente, naturalmente, ¿no? Pero simplemente lo estoy citando para decir que se pueden hacer los dos discursos, es decir, bueno, esto no es para tanto en el fondo o esto es terrible, ¿no? Y simplemente manipulando una estadística y comparándola con otra que sea parecida. Bueno, pues, ¿qué hace la inteligencia artificial? Estadísticas, trabaja con estadísticas, trabaja con datos estadísticos, por tanto, claro que se puede manipular todo lo que uno quiera, sí, sí. Solamente era esto, gracias. No, y además, si podemos en este diálogo, yo completaría una cosa y es, en el caso Loomis, uno de los parámetros que se maneja para fijar el riesgo es el lugar donde vives. Yo creo que es estigmatizar, no todo el mundo que vive en un determinado barrio, por muy malo que sea en sus estadísticas delictivas, delincuente. Y es lo que decía el profesor Nieva, es decir, la estadística te puede condenar o por lo menos te puede ya señalar. No todo el mundo que vive en una determinada ciudad o parte de esa ciudad es delincuente por el hecho de vivir ahí. Entonces, el dato es una cierta tiranía del dato, si me permitís la expresión. Y el dato aislado es peligroso y también es cómo se incorpora ese dato y quién incorpora el dato y la fuente del dato. Y a mí en justicia me preocupa la llegada de inteligencias artificiales que provengan de empresas privadas cuyo único objetivo es hacer negocio, es vender su programa. Y ahí sí defiendo una cierta inteligencia artificial, digamos, pública, con un paraguas público que, por ejemplo, garantice esto, que los datos son fiables, provienen de fuentes oficiales, sentencias oficiales y que han sido incorporados con las debidas garantías de ser representativos y no estar sesgados ni ser discriminatorios. Profesor Nieva, tú tienes escrito en tu libro de inteligencia artificial y proceso judicial justamente lo que aparece como uno de los principales motivos por el cual un juez persona, un abogado persona considera que es insustituible, que es su aspecto humano, su intuición, su experiencia, lo que normalmente se estudia como sana crítica. Si por un lado tienes todo lo que está pasando en el mundo hoy como una muestra cabal de que la experiencia estadística de una inteligencia artificial es manipulable, ¿tú crees que la aplicación a lo que hace un juez humano común y corriente, convencional, puede sustituirse o por lo menos hay ciertas partes de lo que hace un juez más mecánicos, juicios más reiterados, más procedimentales, menos complejos, podrían utilizarse? O sea, hay un beneficio y un riesgo que se puede evaluar para no ir a los extremos, por ejemplo. Bien, yo en el libro trato efectivamente pues qué características humanas son las que una máquina pues no puede tener, ¿no? Y básicamente me refiero pues al sentimiento, a las emociones, ¿no? Es decir, una máquina pues efectivamente no puede sentir emociones, pero sí que advierto de algo que es importante, puede aparentar sentirlas. Puede aparentar sentirlas. Y es importante. Yo, por ejemplo, pues ahora por las noches me he aficionado a un programa de aprendizaje de holandés, básicamente porque al hablar alemán, pues me di cuenta que el holandés es una lengua muy próxima y dije, mira, voy a hacer algo útil también durante esta pandemia, ¿no? Y bueno, es un programa que cada vez que acierto, pues me pone una música y unos monigotes muy divertidos, ¿no? Que a mí me hacen ponerme muy contento, verdaderamente, ¿no? Y cuando fallo, pues entonces lo hace mal, ¿no? ¿Qué está haciendo el programa? Está jugando con mis emociones.
Y además me lo pone, cuando lo hago bien, me pone corazones, ¿no? Que evidentemente también llegan pues a mi alma diciendo, mira, cuántos corazones tengo, ¿no? Qué feliz que soy, cuánto me quiere la máquina, ¿no? Es decir, esto lo estoy diciendo yo, que soy una persona absolutamente descreída en el poder de las máquinas para infundir emociones, pero lo cierto es que las infunden. Es decir, lo cierto es que están ahí, ¿no? Por tanto, claro, nos podemos imaginar un futuro en el cual una máquina pueda seleccionar con respecto a una serie de datos las decisiones que sean, por ejemplo, más conservadoras o las decisiones que sean más progresistas y además que sepa presentarlas con el lenguaje que sea más accesible a un determinado segmento de la población o, por ejemplo, calcular qué sentencia va a gustar más a la gente en función de las opiniones que se vayan viendo en las redes sociales. Todo eso es posible. No es que sea posible, es que ya se puede hacer. Eso ya se puede hacer. Entonces, claro, cuando veo que eso funciona de esa manera, pues efectivamente me asusta, ¿no? Porque hace poco le leía a un juez que los jueces tienen que dictar la sentencia pues que sea más aceptable para la población, porque esa, al fin y al cabo, será la sentencia pues que acabará siendo más justa, ¿no? Y sí, claro, desde un parámetro matemático estadístico, pues al juez no le falta razón, ¿no? Lo que ocurre es que la gente también se equivoca, ¿no? Y precisamente para que no nos equivoquemos con juicios precipitados, tenemos las leyes para no caer en ese tipo de errores que uno cae cuando evalúa la realidad de una forma realmente veloz, de manera que no tiene la reflexión debida. Para eso también existe el proceso jurisdiccional, ¿no? Para darle a una persona, que es el juez, la capacidad de tener esa reflexión detenida sobre una serie de datos que le son presentados y que tiene que evaluar. Es decir, que no tiene que dar una opinión de bar, una opinión que uno manifiesta en una comida, ¿no? Sino que uno, después de esa reflexión, pues ha llegado a esa decisión, ¿vale? ¿Una máquina qué va a hacer? Pues todo este proceso lo va a hacer mucho más rápido. ¿Y cuál es el problema? Pues que a mucha gente, especialmente a los que vengan dentro de un par de generaciones, probablemente les parecerá esto muy correcto, como decíamos al principio, pero es justamente este punto al que no hay que llegar o al que habría que tratar de evitar llegar. Porque efectivamente para casos sencillos es posible proceder de esta forma, porque siempre son exactamente iguales. Pero como intentemos utilizar la misma lógica por comodidad para casos más complejos, al final nos veremos en las manos de una serie de algoritmos que se habrán ganado nuestra confianza. No los algoritmos no son nadie, los programadores de los algoritmos. Exacto. Se habrán ganado nuestra confianza y a partir de ahí nos meterán los goles que quieran, pero si es que lo estamos viendo ya con las redes sociales, con la selección de los trending topics, con lo que le parece a Facebook más importante. Es decir, es que ellos priorizan lo que quieren y por supuesto que nos manipulan nuestra opinión, ¿no? Pues claro, si eso mismo dejamos que ocurra en materia de justicia, sencillamente estamos perdidos. Por tanto, como decía el profesor Martín Diz, hay que legislar en esta materia, precisamente para impedir que eso ocurra. Es decir, no, mire, usted puede utilizar la inteligencia artificial para esto, pero no para esto otro. Pero no para esto otro. Oh, no, pero es que tengo la posibilidad de hacerlo y tal. No, es que me da igual que usted tenga la posibilidad. Oiga, usted también tiene la posibilidad, y perdón por volver a poner el ejemplo, usted también tiene la posibilidad de exterminar a todos aquellos que tengan el COVID-19, pero ¿verdad que no lo va a hacer? ¿Verdad que no lo va a hacer? ¿Por qué? Porque usted no es un salvaje. Pero a lo mejor, si nos retrotraemos hace 1500 años, alguien se lo hubiera llegado a plantear. Bueno, pues hemos cambiado para bien, hemos cambiado para algo, ¿no? Bueno, pues justamente esto mismo es lo que hay que hacer, pero ahora mismo, ¿no? Para cuando legislemos. Profesor Martín, ¿tú crees que la cuestión entonces la estamos trasladando? Si tenemos jueces con emociones, jueces con sentimientos, que son empáticos a un testigo, a un testimonio, a una declaración, y finalmente sustituimos eso por inteligencia artificial, trasladamos la empatía a lo que diga el programador. ¿Te parece así? ¿Y eso genera un riesgo, no? ¿Cómo lo ves? Yo lo veo tal cual y de hecho China tiene jueces virtuales. Hace pocos días, claro, la inteligencia artificial también se puede mostrar a través de lo que llaman agentes relacionales, que son los avatares y los robots. Y en China un proyecto ya muy desarrollado y en una provincia concreta que no me atrevo a pronunciar,
tienen un tribunal de Internet en el cual han diseñado un avatar que es una señora que imita perfectamente la vestimenta y la pose y el estrado de un tribunal chino, y es una inteligencia artificial a la que están dando a resolver asuntos. Me aterra, me aterra, me aterra. Ahora sí introduzco un matiz que además aprendí del propio profesor Nieva. A lo mejor algunas tareas, digamos, automáticas de los jueces quizás pudieran asumir las inteligencias artificiales. Voy a tratar de ver dos ejemplos. Admisión de recursos que tienen motivos tasados de admisión. Pues a lo mejor hay una máquina sí puede hacer al menos una tarea inicial de comprobación de que en el escrito, claro, una máquina muy bien preparada, muy bien diseñada, una inteligencia artificial, en el escrito de interposición del recurso, efectivamente concurre el motivo, es un recurso extraordinario con motivos tasados, concurre uno de los motivos, viendo los antecedentes, viendo lo que la ley establece. Podría ser comprobar si hay efecto de cosa juzgada en un proceso. Bueno, hay que comparar sujetos y objeto, hechos básicamente. Entonces, a lo mejor ese tipo de tareas mecánicas. He planteado a título personal ejecución forzosa. Si contrasta que tenemos un título de ejecución de acuerdo o un título ejecutivo de acuerdo a nuestra normativa y a partir de ahí básicamente en qué se convierte una ejecución forzosa, sobre todo si es dineraria, en embargar, en apremiar, es decir, en dar orden a un banco o a un registro para bloquear dinero y si eso sigue así, directamente transferirlo a una cuenta. Eso en cierto modo lo está haciendo la Hacienda española, la Agencia Tributaria Española. Si lo está haciendo la Agencia Tributaria, ¿por qué no lo puede hacer la justicia? Y es la clave respecto a la intervención anterior de Jordi. Ahí no hay emociones. Es decir, ejecutar... La emoción es la tristeza de la pérdida, diríamos, por parte del ejecutado de sus bienes, pero no hay emociones en el juez. Valorar una cosa juzgada, no hay emociones. En el momento de admisión a trámite del recurso, no la decisión del recurso, hablo de la admisión del recurso extraordinario. Si concurre el motivo, a lo mejor esas puertas se pueden abrir, pero claro, tenemos que tener un marco legal que diga cuándo, cómo y quién. Y es que además, si me permites un momento, además, no me extraña que en China efectivamente tengan a un juez de estas características. Es que hay que decir una cosa de una vez por todas. China no es una democracia. China es una dictadura. China es un país cuyos pobres ciudadanos están sufriendo una dictadura que ya no me atrevo ni a calificar, pero que desde luego es totalitaria, eso por supuesto, eso por supuesto. Entonces, claro, hablar de jueces chinos, no, mire, usted ahí lo que tiene es a unos funcionarios, a unos burócratas, a los que usted le llama jueces, pero es que no son jueces. Claro que a los chinos les gusta tener a un juez con un algoritmo, porque siempre dice lo mismo, claro, ya no tienen que lavarle el cerebro a nadie para que diga siempre lo mismo. Ponen a la máquina y siempre hará lo que ellos quieren. Hombre, a ellos les va estupendo. Pero claro, tengamos en cuenta mucho esto cada vez que nos vienen noticias de China sobre el uso de la inteligencia artificial allí. No tienen un sistema como el nuestro y ese sí que no se puede comparar. O sea, muchas veces se dice, el sistema anglosajón y el sistema continental no se puede comparar. No, son mucho más comparables de lo que parece. Ahora, lo que sí que no se puede comparar es el sistema de una democracia con algo que no lo es. Eso por supuesto. Tú sabes que me llama la atención que cuando enfatizas el no control democrático de la selección de programadores, o estás hablando de en China no hay democracia, o estás hablando de la sentencia que un juez debe dictar para que la sociedad la entienda, se deja traslucir tu tendencia democrática. Pues esta idea de debido proceso que tenemos aquí en el continente reposa naturalmente sobre ese tipo de ideologías, de valores de libertad. ¿Tú crees que la inteligencia artificial podría de alguna u otra manera amenazar todos los valores subyacentes democráticos también? Naturalmente, por supuesto. Si uno decide que los amenace, pues los va a amenazar. Lo que pasa es que, bueno, también puede ser una oportunidad para lo contrario. Es decir, una de las cosas buenas que hace la inteligencia artificial es que siempre decide igual, ¿no? Es bueno y malo. Bueno para seguir una línea, malo para apartarse de la línea cuando es necesario adaptarse a las circunstancias, que eso es lo que hace un ser humano y no es capaz de hacer una máquina, porque no puede simplemente y no podrá nunca, es inútil, ¿no?
Ahora bien, si lo que queremos, por ejemplo, es que se sigan una serie de líneas éticas dentro del comportamiento de una serie de personas, y esas líneas éticas, por supuesto, puede ser un catálogo de derechos fundamentales, la inteligencia artificial ahí puede ayudar, naturalmente que puede ayudar, pero con prudencia, Es decir, es una ayuda, o sea, la inteligencia artificial es como pretender comprarse un diccionario, no sé, de alemán y pretender que por tener ese diccionario ya hablas alemán. No. El diccionario de alemán te permite entender un texto en alemán, más o menos, y te permite comunicarte, más o menos, con otra persona de lengua alemana, pero no te hace hablar alemán. Bueno, pues la inteligencia artificial es lo mismo. Te ayuda a tomar decisiones, pero no toma las decisiones por ti. Y aunque parezca que las puede tomar, porque por supuesto también podemos tomar a Google Traductor y que nos traduzca la frase que nosotros estamos diciendo, pues bueno, pues yo creo que todos conocemos Google Traductor y cualquiera pues hemos intentado pues hacer alguna traducción ahí. ¿Y qué pasa con Google Traductor? Pues que siempre hay que arreglar las traducciones y no poco, ¿eh? Y llevamos años y años con Google Traductor. ¿No será que a lo mejor no es tan fácil de perfeccionar algo que decían que era perfecto? Claro, sabe decir perfectamente, pues, buenos días, ¿no? Good morning, sí, perfecto, aquí ya no falla, ¿no? Pero cuando tú le dices, pues, desearía que hoy fuera un momento más especial para que los buenos días fueran agradables para toda la universalidad humana. Pongan eso en Google, por favor, ya que lo tienen grabado, y a ver cómo lo traduce. Ya verá lo mucho que se divierten. Profesor Martín, tú tienes trabajos realizados sobre lo que se llama la resolución de disputas online o la Online Dispute Resolution. Si se privatizara la inteligencia artificial y si se la utilizara de manera privada, ¿cómo ves el riesgo? ¿Se mantiene o ves algo distinto? Bueno, yo creo que hay que partir de una base, y es que si nos movemos en medios extrajudiciales de resolución de litigios, online ODR o presenciales ADR, es porque nos manejamos con derechos disponibles, fundamentalmente en el campo del derecho civil, del derecho comercial, del derecho mercantil. Importante diferencia por cuanto aquí las partes son libres de, digamos, hacer todo lo que quieran con sus derechos y obligaciones en esa relación jurídica. Y la primera manifestación es que han optado por no acudir a un proceso e irse a un arbitraje, a una mediación. Segundo paso, a día de hoy hay ya herramientas de inteligencia artificial en este mundo, de las ODR. Hay herramientas, no vamos a hacer publicidad indebida, se puede buscar, que son un negociador automático. Claro, no hablamos de una mediación, una forma autocompositiva con un tercero que asiste, no hablamos de un arbitraje, una forma heterocompositiva con un tercero que decide, pero sí un negociador automático, y existe en Internet inteligencia artificial que le da, va aproximando a las partes, y hay mecanismos ya creados para, por ejemplo, elegir una inteligencia artificial que elija al árbitro. Es decir, las partes pueden haber acordado ir a arbitraje, presencial u online, no hay problema, y han establecido que su árbitro, en vez de que se lo designe Manuel Riera o Jordi Nieva, lo designe esta herramienta de inteligencia artificial o su mediador. Y hay ya árbitros virtuales y mediadores virtuales. Es decir, eso existe, eso está ahí. Retomo algo que decía en la intervención anterior el profesor Nieva. Mientras sea para asistir, bien. Cuando sea para decidir, a día de hoy, yo no lo veo. Esta consulta es más bien para ambos. Todas estas iniciativas de las que ambos hablan, ¿tiene en la experiencia de los dos alguna regulación legal existente que sirva de modelo? O sea, ¿hay iniciativas regionales en Europa, en España, en algún lugar del mundo que alguno de los dos conozca, que sirva de modelo aquí en América? No sé si Jordi quiere avanzar algo. Como quieran, profesor. No, vamos a ver, no hay gran cosa. A nivel de la Unión Europea se ha hecho una especie de carta de la inteligencia artificial y ha habido varias carta ética, ¿no? De principios éticos de la inteligencia artificial. Y luego en leyes sectoriales se va aludiendo
a este tipo de mecanismos. Pero la pregunta concreta es, ¿en materia procesal hay algo sobre esta materia? Desde luego en España no. Y en Europa, desde luego, a mí no me suena. O sea, es decir, no, a mí tampoco. No lo he visto. Alguna sentencia hay, tampoco demasiadas, tampoco nos engañemos. Y luego en otras realidades pues más lejanas, por ejemplo en Australia, que siempre suele ser un referente en este tipo de cosas, tampoco tengo conocimiento de que haya habido nada de esto, sino que al final lo que hacen es integrar algunos de los sistemas de manera natural dentro de la decisión de un juez, pero no me estoy refiriendo a la inteligencia artificial, me estoy refiriendo más bien a cosas como teleconferencias, o sea, el empleo de mecanismos electrónicos, de mecanismos telemáticos, no en la realización de las diligencias judiciales, ¿no? Pero para mecanismos decisorios, no, pero proyectos hay, o sea, esto que decía antes el profesor Martín Diz sobre cuando se produce un impago que automáticamente se presenta la demanda del monitoreo, esto sí ya existe, pero es que estamos un poco con lo que siempre le pasa al legislador, que va por detrás de la realidad, ¿no? Entonces, yo creo que hay cosas que no se deberían poder hacer antes de que se legislen. Y esta es una de ellas, más que nada para que al final no tengamos que acabar asumiendo realidades pues que verdaderamente no nos gustan, ¿no? O sea, por ejemplo, en materia de protección de datos informáticos, actualmente tenemos una legislación que obliga a las compañías a mantener los datos de nuestras comunicaciones durante un cierto tiempo. Y vale, y eso está bien, ¿no? Para la averiguación de delitos y todo lo que uno quiera, ¿no? Pero bueno, lo cierto es que a mí lo que me preocupa es la primera parte de la frase. Se quedan con nuestros datos durante un año, hayamos cometido un delito o no. Es decir, ¿y con esos datos qué pueden hacer? O no pueden hacer nada. Claro, no pueden hacer nada a nivel oficial. A nivel oficial. Pero a nivel extraoficial, ¿qué pueden hacer? Claro, no lo sé, pero me intranquiliza saber que los tienen y que pueden jugar con ellos. En cambio, si la realidad, o mejor dicho, la realidad legal hubiera ido por delante de la realidad de verdad, ¿no? Pues entonces estaría establecido claramente la prohibición de utilizar esos datos para ninguna otra finalidad, y eso estaría establecido como delito, porque es una cosa importantísima en nuestra sociedad de hoy en día, ¿no? Y en cambio, no. Como eso no ha ocurrido, tenemos legislaciones que en realidad lo que hacen es abrir más la mano para el acceso a esos datos, aunque parezca lo contrario. Y esa es la parte que a mí me preocupa fundamentalmente. ¿Qué opinas tú, Fernando, de eso? Y iba a decir que no en vano se habla de que los datos es el petróleo del siglo XXI. Es decir, los datos ahora es una fuente de ingresos brutal para las empresas que los recopilan, desde las más famosas de redes sociales hasta la más insignificante, como puede ser nuestro proveedor de energía, que tiene datos de cuándo encendemos la luz y cuándo la apagamos. Y eso es información, y la información es poder. Y en relación a la cuestión que planteaba el profesor Nieva, efectivamente, la Unión Europea lo que ha establecido son unas declaraciones de buena voluntad ética, yo diría, con unos grandes principios de sentido común y que en cierto modo ya han salido en el conversatorio. Pues el respeto a los derechos fundamentales, pues claro, en un mundo democrático y garantista, ¿en qué cabeza cabe que una inteligencia artificial en su funcionamiento no respete derechos fundamentales o no discrimine o se la pueda controlar por un humano? Es decir, y se han quedado ahí, a nivel de grandes declaraciones. Efectivamente, a nivel interno no tenemos nada en España y yo no conozco iniciativas procesales puras de incorporación de inteligencia artificial a ámbitos procesales, de incorporaciones concretas y específicas. Quizá podría no considerarse inteligencia artificial en términos de logaritmo aún, pero esta pandemia del COVID trajo al Paraguay puntualmente, y sabemos que en Argentina ocurre, sabemos que en Brasil ocurre, sabemos que en Uruguay ocurre, y lo hablábamos con el profesor Gabriel Valentín justamente. Sin la regulación, que es la que ustedes dos mencionan, estamos mandando información por fotografías, estamos mandando documentos por mensajes de teléfonos, estamos haciendo audiencias como la que tenemos con ustedes ahora por medios telemáticos. Algunas que otras leyes están, pero todo subordinado a ratificaciones posteriores. En algún momento dado, esa acta habrá que firmarla, en algún momento dado, ese original habrá que
que evaluarlo. ¿Cómo ven la implementación de este tipo de herramientas tecnológicas? Sí, no sé si llega a ser o no inteligencia artificial per se, pero es lo que permitió el aislamiento autorizado en esta época, digamos. ¿Qué opinión les merece eso? No sé si empezamos por ti, profesor Nieva. No, a mí la utilización de tecnología siempre me parece bien, si es para facilitar la vida de la gente, ¿no? Y en este caso, pues efectivamente estamos pasando por una circunstancia que nuestros gobiernos han evaluado como muy peligrosa y lo cierto es que nos han encerrado todos en casa, ¿no? En mayor o menor medida. Bueno, si queremos que el país continúe adelante, pues efectivamente hay que utilizar estos medios y gracias al cielo que los tenemos, ¿no? Porque si no, verdaderamente no podríamos trabajar y ahora mismo pues no podríamos estar comunicándonos. Todo esto lo veo bien. Ahora bien, lo que tampoco creo es que haya que meter el vino nuevo en odres viejos, ¿no? Como dice el Evangelio, ¿no? Es decir, lo que tampoco creo es que haya que reproducir la realidad como la conocimos antes de esto en la nueva situación. Yo siempre me gusta mucho la historia y siempre he sido partidario de observar qué hicieron en el pasado, pero no para copiarlo, sino para aprender de ello, ¿no? Pero no para copiarlo, insisto, ¿no? Entonces, claro, pretender hacer una audiencia tal y como la hacíamos cuando estábamos en la sala, pues no me parece viable, o no me parece bien, más que viable lo es, ¿no? Pero no me parece bien, porque los juegos que se daban en esa sala de miradas, de, en definitiva, bajadas de ojo, de aproximación personal a un testigo, por ejemplo, ¿no? De mirada al juez, a ver, en definitiva, pues cómo está viendo esto antes de que me declare impertinente la pregunta, es decir, todo ese contacto humano y, ojo, y también algo muy importante que se olvida muchas veces, ¿no? El hecho de que tanto el reo como la víctima, en un proceso penal, por ejemplo, tienen el derecho a estar delante del juez, es decir, a que se les conceda su audiencia un día y, es decir, a ver a una persona de carne y hueso y no únicamente, pues, una persona a distancia en una pantalla, ¿no? Entonces, claro, eso es lo que me lleva a cuestionarme realmente la utilidad de la celebración de muchas de las audiencias por vía telemática. Toda vez que además, complementando lo que estoy diciendo con otras cosas que he estudiado sobre psicología del testimonio, lo cierto es que de la prueba testifical, o mejor dicho, de los interrogatorios, por más que las películas estadounidenses y sobre todo las series pues nos han llevado a pensar lo contrario, de los interrogatorios se saca muy poca información. Muy poca información. Me estoy refiriendo a los interrogatorios de testigos y a los de partes, ¿eh? A los de partes no se saca información realmente, porque lo más que va a hacer una de las partes es equivocarse en lo que le ha dicho su abogado que diga. Además, si ya tiene a su abogado, ¿para qué tiene que declarar él? Es decir, es que lleva al abogado para algo verdaderamente. Es decir, de ahí no sacas nada, ¿no? Y de los testigos, pues hombre, todo el mundo sabemos, los que conocemos pues un poco cómo funciona la justicia y el trabajo de un abogado, que en un proceso civil los testigos muchas veces se proponen para rellenar. O sea, se proponen para decir, oye, que parezca que tengo algo, ¿no? Que parezca que tengo aquí prueba, porque si no esto parece como un poco pobre, ¿no? Queda así los documentos y ya está. Y son sistemáticamente admitidos sin más, ¿no? Hombre, en algún proceso civil el testigo es importante, pero normalmente no. Habitualmente no, ¿no? Entonces, claro, tenemos que celebrar esas audiencias de prueba realmente con medios de prueba que en realidad no le sirven al juez para averiguar la realidad. Y más allá de esto, y concluyo ya, audiencias como por ejemplo nuestra audiencia previa en el proceso civil español, es decir, una audiencia que es como el despacho saneador brasileño, por ejemplo, una audiencia en la cual básicamente lo que se hace es, después de las alegaciones, de la demanda y la contestación y antes de la prueba, pues se examina ahí en esa audiencia si hay defectos procesales que se pueden corregir, se pide la prueba, se hace un intento de conciliación, se trata de fijar el objeto del proceso. Bien, la pregunta es, ¿necesitamos realmente la oralidad para hacer todo eso? ¿Es absolutamente imprescindible la oralidad? Lo cual te lleva a pensar en si es imprescindible incluso esa fase, porque en las audiencias previas, esta es mi experiencia, se resuelve más a veces en el momento de antes de entrar a la audiencia previa con el abogado contrario, es decir, antes de la sala, que no en la misma sala, en la cual ya cada cual lleva su posición, etcétera. No, antes de la sala, pues oye, mira, va, esto lo podemos arreglar, ¿sí, no? Claro, ¿cómo haces esto a distancia con un Zoom, ¿no? O con una videoconferencia, ¿no? Entonces, claro,
si vamos a partir de ahora a hacerlo todo a distancia, entonces probablemente tendremos que asumir que la escritura no es una idea tan mala como nos habían contado nuestros clásicos. Ahora bien, si lo que queremos es hacer lo mismo que hacíamos en el pasado a distancia, pues hombre, pues reconozcamos las limitaciones que tienen estos medios también y adaptémonos a ellas, y a lo mejor pues sacamos conclusiones distintas de las que hubiera sacado Kyovenda, por ejemplo, ¿no? No lo sé. Gracias. ¿Qué piensas tú, Fernando, de lo mismo? Bueno, yo voy a partir de una reflexión real que creo que todos nosotros y quienes nos siguen o van a ver este conversatorio han tenido que vivir inesperadamente en estos meses. Nadie nos había preparado para hacer tantas cosas a través del ordenador. Mis hijas han dado clase, yo he dado clase, intervengo con ustedes. Es decir, lo que llamamos el teletrabajo, ustedes han presentado escritos, se han atendido con los jueces. Nadie la víspera de que se decretaran medidas de confinamiento pensaba que iba a teletrabajar tanto. Y hago esta introducción para, igual que no pensábamos esto, quizás ahora pensamos que sí podemos hacerlo. Y ahora matizo. A nivel judicial, yo creo que la telemática o la utilización de medios tecnológicos puede ser una opción en casos en que los litigios, si son procesales, o los conflictos, si los llevamos a ámbitos de arbitraje o mediación, no tengan un gran componente personal, sea una discusión estrictamente jurídica. En España tenemos el juicio verbal, en el cual se suprime o no se celebra la vista al juicio oral si la controversia es meramente jurídica. Si es que el problema es que yo quiero que se aplique un precepto y usted otro, o simplemente discutimos que la cláusula del contrato está vigente o no está vigente. Es decir, en cuestiones meramente jurídicas donde la decisión del juez se ciñe a aplicar la ley. Cuando tiene que intervenir el aparato probatorio, yo creo que ahí hay que valorar de forma muy predominante, claro, las pruebas que requieren inmediación. Por ley, todas, es el principio fundamental, la inmediación, la presencia directa del juez. Pero claro, no es lo mismo la inmediación del juez para un documento, y si es un documento electrónico que puede ver en el ordenador, que para la declaración de una parte o para el testimonio del testigo. Entonces, procesos judiciales en los cuales el aparato probatorio se quede en documentos o se queda a lo mejor una pericial en la que el perito puede evacuar su pericia por escrito y a lo mejor a través de una videoconferencia, como estamos haciendo ahora con todos ustedes, exponerle al juez con las debidas garantías de audiencia a las partes que también estén presentes o sus abogados, lo veo factible. No veo tan factible, y ahí sí tengo mis reticencias, cuando efectivamente entra ese componente emocional, sobre todo, y vuelvo al punto de origen, en litigios con carga personal, emocional, donde ahí sí que es insustituible la presencia física. Pero concluyo con la siguiente idea. Personalmente yo he evolucionado pero he evolucionado en el sentido de nunca pensé que teletrabajaría tanto. Entonces, en ese sentido creo que se podrá también hacer cuestiones en justicia a través de esta vía, pero sabiendo qué y sabiendo cómo, de nuevo, sabiendo qué se puede hacer y cómo se puede hacer. Pero por supuesto que no cierro la puerta, y es que la experiencia de estas semanas nos ha demostrado que se puede y que se puede seguir adelante. También, claro, dejo ahí sobre la mesa la brecha digital. Es decir, desafortunadamente hay personas por edad, por formación, por recursos personales o materiales que no tienen acceso a las nuevas tecnologías. Entonces, claro, hay personas que no saben encender un ordenador, y hay personas que no saben utilizar un programa adecuadamente, y hay personas que no tienen una conexión de internet lo suficientemente buena para poder llevar a cabo estas circunstancias. Entonces, claro, ahí tenemos otro obstáculo insalvable. Si hay una brecha digital, que no hay que irse más lejos, y miro el ombligo, que muchos juzgados de la geografía española que no tienen una buena conexión a internet. Es decir, no se lo vamos a achacar solo a los justiciables. Tú sabes que eso, aprovechando que tocas el tema, esa es una realidad en Paraguay también. No solamente un problema de conectividad de internet, sino de acceso a tecnología en sí. O sea, un buen celular, una buena notebook, un buen dispositivo. Que aquí se ha visto en problemas de educación, cómo llegaba la educación pública a todos los sectores del país. ¿Tú crees que se estaría poniendo o apeligrando el derecho a la defensa exigiendo medios telemáticos, por ejemplo?
o exigiendo la implementación de tecnologías cuando el país no está totalmente preparado para que la tecnología sustituya su día en corte, su inmediatez ante un juez? ¿Cómo lo ves eso procesalmente? Evidentemente, si el justiciable no dispone o de conocimientos para poderse saber manejar en la tecnología utilizada o de una conexión adecuada, no puede ejercer su defensa en plenitud, no se va a encontrar en igualdad de armas con la otra parte que puede hacer esa actividad a través de un medio telemático o con una buena conexión en que se le oiga perfectamente, se le vea perfectamente. Por supuesto que sí, que puede condicionar ese derecho. ¿Tú qué opinas, profesor Nieva? ¿Lo mismo? ¿Cómo lo ves? No, naturalmente. Es que, no sé, es como instalar la sede judicial de un juzgado en la 9ª planta de un edificio y pretender que una persona discapacitada con silla de ruedas suba a la misma sin ascensor. Es decirle, mire, sí, usted tiene aquí la justicia, le estamos esperando, diga sí, pero yo como subo allá arriba, es que no puedo. Entonces, claro, a partir de ahí hay una vulneración del derecho a la defensa, pues claro que la hay. Es decir, nos tenemos que adaptar a lo que hay. Hay cosas que serán imposibles y lo que sea imposible, pues sencillamente no se va a poder hacer. Y si hay un abogado, pues que en definitiva no tiene esos medios en un lugar pues más remoto, su conexión a internet pues no funciona exactamente bien para poder ver una emisión como esta, pues sencillamente no va a poder atender a su cliente y habrá que pensar otra cosa. Es decir, yo creo que pensar en todo este tema digital está muy bien, todo este tema telemático también está muy bien, pero yo creo que también hay que empezar el camino de pensar cómo vamos a ser capaces de vivir con un poco menos de miedo, recuperando cosas que ya hacíamos antes. Es decir, somos capaces de estar en un lugar ventilado, con mascarillas presencialmente, incluso sin mascarillas, con distancia de seguridad. Es decir, ¿nos atrevemos a hacer esto? ¿Podemos hacerlo? Si podemos hacerlo, ¿por qué no lo hacemos? Es decir, por ejemplo, este año en la universidad hemos tenido que examinar a distancia. No es realista examinar a distancia, no nos engañemos, no es realista. Este año, adaptándonos a lo excepcional de las circunstancias, pues hemos salido del paso como hemos podido, porque lo que tampoco podemos permitir es que los alumnos pues pierdan un año naturalmente, ¿no? Pero no podemos mantener este sistema. Es decir, no es viable. Ahora nos ha tomado a todos por sorpresa. Bien. Ahora lo que hay que hacer es crear las condiciones para que efectivamente sí que podamos hacer ese examen presencial. Y las condiciones existen. Es decir, este virus no es radioactivo, ¿de acuerdo? Es decir, no es que mate a todo lo que tenga a su alrededor, por favor. Es que estamos a veces haciendo una montaña de un grano de arena y eso no puede ser tampoco, ¿no? Con lo cual, pensemos en toda esta telemática, pero también pensemos en cómo podemos hacer las cosas como antes en la medida que podamos. Creo que invertir un esfuerzo ahí me parece que es incluso mucho más interesante que hablar de los medios tecnológicos. Esta también es una pregunta bastante puntual para los dos, porque entiendo que la han estudiado. Aquí no se usa la tecnología Compass, pero en Argentina se usa Prometeo. Se usa una tecnología similar. Y entiendo que Compass se utiliza como un algoritmo que trata de prever o previsionar o establecer la posibilidad de caer en el delito nuevamente, tanto de presos o provisionales o incluso definitivos. Y esto generó una discusión en los Estados Unidos en lo que se conoció el caso Loomis del 2016. Quería saber qué opinan de eso, qué nos pueden contar sobre el asunto. No sé si empezamos por ti, Fernando. Perfecto. Bueno, hago una pequeña apreciación inicial, si me lo permitís. Prometeo es una herramienta que lo que hace es priorizar los recursos presentados en Cortes Supremas. Es decir, atendiendo a motivos de urgencia, esa es su finalidad. La de Compass es el análisis de posibilidades de reincidencia criminal. Yo destacaría una cuestión del caso Loomis, que ha sido, pues bueno, relativamente conocido y es verdad que señero en la materia y que antes también ya vimos. Es decir, si vamos a utilizar herramientas de inteligencia artificial en el proceso,
Como elemento asistencial, aquí formaba parte de lo que en Estados Unidos, digamos, es la carpeta de investigación del asunto, en una traducción aproximada. Bien, aceptable, es decir, yo lo tomaría como una pericial más, es decir, una pericial en la cual recurro a una herramienta informática, siempre y cuando de partida esa herramienta informática pues efectivamente haya pasado unos controles de calidad, de transparencia y de adecuación. No esté sesgada, los datos sean completos, lo que hemos venido comentando en la parte inicial del conversatorio. Como herramienta de asistencia al juez, si me permitís pericial, ¿por qué no? Perfecto. Punto 2, sometida a la posibilidad de audiencia y contradicción por las partes, es decir, que puedan opinar sobre su utilización y opinar y valorar sobre su utilización, y más en un caso penal, y más en el caso del señor Loomis, que era el encausado, el condenado, es conocer cómo funciona la herramienta, porque entonces entiendo que su derecho de defensa queda absolutamente mermado, es decir, cómo va a plantear su abogado alegaciones respecto a los resultados de Loomis, de Compass, o a la propia utilización de Compass si no saben qué consiste Compass. Y cuando se vio que Compass, por ejemplo, te marcaba, como dijo el profesor Nieva, por ser de una raza o por vivir en un determinado barrio, o como era también el caso en uno de los criterios que manejaba, por tener parientes con antecedentes criminales. Mi hermana puede ser una delincuente absoluta, pero yo puedo ser un señor absolutamente honrado. ¿Por qué me puede o me tiene que penalizar una herramienta de inteligencia artificial por lo que hagan mis parientes? A partir de esas consideraciones, yo creo que herramientas de inteligencia artificial pueden ser buenas en funciones auxiliares de los jueces. En determinadas, tanto en el campo civil, penal, habría que ver para qué. Hemos ido diciendo a lo largo del conversatorio algunas soluciones. Desde luego, en funciones decisorias, no, radicalmente no. Y es un poco lo que yo creo que se traduce también del fondo del caso Loomis. Profesor Nieva, ¿qué opinas tú? Sí, la verdad es que no tengo nada que añadir a lo que acaba de decir el profesor Fernando Martín Diz. Estoy perfectamente de acuerdo. Es decir, en la medida en que sepamos cómo funcionan esas herramientas, pues las podremos utilizar en el proceso. Si no sabemos cómo funcionan, pues no podemos utilizarlas simplemente porque no sabemos en qué se basan, ¿no? Y a partir de ahí, pues es imposible defenderte frente a algo que no sabes cómo funciona y que además todos los presentes en la sala le dan mucha razón porque es una máquina con unos datos extraordinarios, etcétera. Claro, te sitúa en una situación de indefensión tremenda, con lo cual no, es decir, no lo acepto. Es decir, o las empresas que hacen estas herramientas, que configuran estas herramientas, desclasifican los algoritmos que emplean, o simplemente lo siento mucho por su negocio, pero no vamos a poder utilizarlas. Ya está, es decir, no hay más. Y me da igual que la Corte Suprema de Wisconsin haya resuelto lo contrario de lo que yo estoy diciendo. Allá la Corte Suprema de Wisconsin con lo que quieran hacer. Me da exactamente lo mismo. No quiero tener cosas que también existen en Estados Unidos. No quiero que todo el mundo tenga armas, por ejemplo. Tampoco quiero que haya una violencia racial como la que hay allí. Tampoco quiero que a los jueces los elija la comunidad y mucho menos a los fiscales, ¿no? Básicamente, ¿por qué? Porque entonces son partidistas y tienen intereses políticos y no puedo creer en su independencia y su imparcialidad. Y tampoco me gusta que el presidente designe a los jueces de un tribunal supremo con todos los filtros que se quiera, pero al final los designa el presidente. Tampoco me gusta eso. Es decir, me gustaría que no confundiéramos la potencia económica y sociológica probablemente de un país como Estados Unidos con que podamos copiar algunas cosas de ellos que creo que no funcionan. Y efectivamente su justicia no me parece ni mucho menos ideal. Otra cosa es su ciencia jurídica, ahí es diferente. Ahí sí que encontramos a personas que nos pueden aportar bastante, ¿no? Ahora, su forma de llevar a cabo la justicia, lo lamento, pero no me gusta. Quizás, Jordi, incluso, claro, en el caso de Compass era una herramienta de una empresa que dijo que no lo revelaba porque era secreto empresarial. No lo sé, yo dejo ahí en el aire y sobre eso le doy vueltas ahora. La forma de emplear inteligencia artificial en el ámbito procesal, en el proceso jurisdiccional que está vinculado a los poderes del Estado, es que sean herramientas públicas, es decir, diseñadas y creadas desde los ministerios de justicia. Y claro, eso implica unos importantes desembolsos en medios materiales, equipos, ordenadores, infraestructuras y personales, programadores. Y luego, claro, ¿a disposición de quién estarían esas herramientas? ¿Solo del juez, de las fiscalías, de los abogados? Porque, bueno, ahora
la mayoría de lo que hay son empresas privadas, es decir, quien quiere utilizarlo paga. También se me plantea la cuestión de si esto no va a crear un pelotón de abogados ricos y abogados pobres, abogados ricos que puedan pagar las licencias de utilización de programas de este tipo y preparen los asuntos, e incluso puede llegar a derivar en indefensiones. Si yo tengo un programa de inteligencia artificial que cuando me llega un cliente me calcula las posibilidades de éxito del asunto, puede que rechace el asunto, y si esto se empieza a extender y los abogados empiezan a acceder a programas de este tipo, puede haber personas que encuentren que nadie les quiere defender porque el programa o la inteligencia artificial de turno evacúa un resultado con una probabilidad de éxito muy baja y entonces nadie quiera llevar a cabo ese asunto. Bueno, mira, llegando ya a la hora de nuestra charla, estoy como que tranquilo porque estoy delante de dos panelistas de tinte democrático, de tinte humanista, que no se lanza sin tener las reglas claras, con una regulación legal preestablecida, que ven esto una herramienta de apoyo, no de sustitución de tareas humanas, que cuida el libre acceso de la gente, que cría el libre acceso de los profesionales, que encuentra todavía en el juez una persona que atiende con empatía. Entonces, quería antes de despedirnos y agradecerles, quería pedirles una pequeña reflexión final a ambos profesores sobre este asunto. ¿Qué nos depara? ¿Qué nos recomiendan en Paraguay? ¿Cómo ven este asunto? Y bueno, ¿qué esperar? ¿A dónde ir? ¿Verdad? ¿Cómo va nuestro sistema? Empezamos contigo, profesor Nieva, como quieran. Bien, pues simplemente agradecer mi presencia en esta conferencia y dando un mensaje final, a pesar de que no me gusta hacer de profeta, ni mucho menos de gurú, de nada, ¿no? Sino simplemente pues compartir opiniones y a partir de ahí pues someterlas a debate. Pues simplemente decirles que en todo caso decidan lo que decidan al respecto de la inteligencia artificial y de cualquier otro tema, que estén siempre muy, muy pendientes de la realidad, es decir, que no ignoren la realidad. La realidad es la que es y hay que adaptarse a ella, y solamente si esa realidad se puede cambiar de alguna forma, entonces podemos plantearnos cosas diferentes, pero ignorar la realidad e implementar pues mecanismos que no se pueden utilizar dentro de nuestro sistema jurídico por razones fácticas o por razones jurídicas. O sea, me estoy refiriendo, por ejemplo, a un país donde no tiene unas infraestructuras desarrolladas de cable de internet, ¿no? Pues de cable de fibra óptica, pues claro, pues cómo vamos a hacer un proceso telemático en un país así, ¿no? O en un país pues que en definitiva tiene eso tan olvidado últimamente o tan despreciado últimamente, que son los derechos fundamentales, ¿no? Pues claro, pues cómo vamos a implementar herramientas que ignoran los derechos fundamentales. Es que no podemos hacerlo. No podemos hacerlo. Ahora mismo los derechos fundamentales, y creo que esto hemos sido conscientes todos, han sido un descubrimiento para virólogos y epidemiólogos. Existen derechos fundamentales, o sea que no podemos hacer apps que nos rastreen a todos y nos sigan por todas partes, y el que tiene la enfermedad, el que no la tiene, pues mire, no podemos. Pero esto nos vendría muy bien para perseguir la enfermedad y tal. Y cuesta mucho que entiendan que queremos una sociedad como la que tenemos y no como la que se produciría si ponemos en marcha esas herramientas, ¿no? Y les cuesta entender porque, claro, evidentemente, pues no es lo que ellos han estudiado, ¿no? Pues bueno, pues lo que quiero que tengan en cuenta es esto, ¿no? O sea, que no ignoren nunca esas partes esenciales del ordenamiento jurídico, porque también son partes esenciales de nuestra democracia y de nuestra manera de entender el mundo. En todo caso, agradecer la invitación. Felicitarme una vez más y siempre, y ya son muchas, de compartir mesa con mi querido profesor Fernando Martín Diz, y en definitiva pues espero verles en una mejor ocasión y ojalá que sea efectivamente presencialmente en Paraguay. Gracias. Profesor Martín. Bien, pues yo por supuesto lo primero sumarme a la felicitación, Manuel, como organizador, como alma de este evento, y a todas las entidades que han auspiciado el evento y a las personas que entre bambalinas y en el backstage han colaborado en ello. Y sobre todo, bueno, compartir experiencia con alguien que sabe y del que se aprende siempre, como es el profesor Nieva,
pues es lo mejor que a uno le puede pasar en la tarde española. Yo dejaré dos apuntes nada más. Creo que la inteligencia artificial, y los decía el profesor Nieva, no es por seguidismo, sino porque también estoy convencido de ello. Se tiene que asentar sobre capacidades técnicas y jurídicas. Técnicas en cuanto a que haya disponibilidad de herramientas y accesibilidad de las personas a ellas. Y me preocupa más la segunda, es decir, una inteligencia artificial no se puede utilizar a cualquier precio. No puede lesionar la presunción de inocencia, ni el derecho de defensa, ni el debido proceso, ni la tutela judicial efectiva. Es decir, las garantías que suponen los derechos fundamentales procesales en este caso son insoslayables. Es decir, no puede discriminar. ¿Eso se puede conseguir? Seguramente se puede conseguir, pero volvemos al origen de todos los problemas, el dato y quién maneja el dato. Si eso se prevé, si eso se regula y si luego se prevé para qué podemos utilizar inteligencia artificial, no hay que volver la espalda a los tiempos que vivimos. Es decir, Google es inteligencia artificial y lo usamos todos los días, y Facebook es inteligencia artificial y lo usamos todos los días, y por tanto, en lo que suponga de avance, de mejora procesal, de eficiencia, siempre que se respeten las garantías procesales, por supuesto que sí. Bueno, mira, profesor, te agradezco demasiado el tiempo. Sé que esta manera de vivir COVID que le llaman les tiene a ustedes también de un seminario en otro de manera virtual. Uno ya no se levanta de su casa. Pero agradecerles genuinamente a ustedes por la predisposición, por estar. Sé que es difícil congeniar agendas. Agradecerle a la ley paraguaya que nos organizó este evento. Agradecerle también un poquitito al Colegio de Abogados. Acá celebramos 78 años de aniversario en Paraguay. Entonces, conjuntamente con ustedes, sí, es cierto, auguramos encontrarnos alguna vez. Vamos a guardar este material para que esté a disposición de la gente que por horario laboral en Paraguay no pudo estar en vivo, pero calculo que va a servir muchísimo en la docencia y en los diferentes medios de discusión acá en nuestro foro. Una vez más, gracias. Gracias por la predisposición, por su conocimiento, y bueno, esperamos en breve tener más noticias de ustedes, recibirlos algún día y seguir leyendo lo que nos enseñan. Gracias de vuelta. Muchas gracias y un saludo para todos. Muchas gracias, un saludo. Gracias.